Bienvenidos, pues continuamos, vamos a ver el tema en Queens, un tema muy especial, como es este tema 73 del Pénsula Isrénico, esta cámara inicial pública. El tema, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Christus Lucifer? ¿Quién es Christus Satanás? Un tema muy especial que, como personas que ahondamos el esoterismo, lógicamente tenemos que saberlo claramente. Escuchémosle al maestro Samuel Ambeor acerca del Señor Jehová. ¿Quién es? El Señor Jehová, por Samuel Ambeor. El Señor Jehová. 1. Cuando estudiamos el Génesis, leemos que el Señor Jehová creó toda hierba, toda simiente, toda bestia de la tierra, todo pez del mar y todo ser viviente. De la tierra, todo pez del mar y todo ser viviente. He oído todas las interpretaciones, pero ninguno de ellos han podido explicarnos satisfactoriamente quién es Jehová, y cómo y de qué manera creó a todos los seres vivientes que pueblan la faz de la tierra. 5. Cuando penetramos en los mundos internos, comprendemos que el Señor Jehová es un Gurú Deva, es el jefe de toda la evolución. Pueblan la faz de la tierra. 5. Cuando penetramos en los mundos internos, comprendemos que el Señor Jehová es un Gurú Deva, es el jefe de toda la evolución. 6. Este jefe es el Señor Jehová. 8. No hay planta que no tenga alma, y todas estas almas de las plantas están gobernadas por los ángeles, y estos a su vez gobernados por el Señor Jehová. 9. Lo mismo sucede con los elementales minerales y animales, todos ellos obedecen las órdenes de los ángeles, y todo ángel obedece al Señor Jehová. 10. Los elementales de tierra, agua, aire y fuego están encarnados en las plantas, y ninguna simiente podría brotar sin la presencia de un elemental. 11. Lo mismo sucede con los animales. Todo animal es el cuerpo físico de un elemental de la naturaleza, y todos esos elementales obedecen a los ángeles, y todos esos ángeles trabajan en este gran laboratorio de la naturaleza bajo la dirección ardiente del Señor Jehová. 12. Los Elohines o Prajapratits de la India Oriental son los constructores de este universo. 13. Estos Elohines trabajan entre las abrasadoras llamas de esta rosa ígnea de la naturaleza, de acuerdo con los planes del Señor Jehová. 14. Ahora nos explicamos cómo y de qué manera el Señor Jehová creó todas las cosas en el amanecer de la vida. 15. Los Elohines o Prajaprattis son los mismos devas o ángeles que gobiernan la creación entera entre el crepitar de las llamas abrasadoras del universo. 16. Los aindelistas recuerdan al Señor Jehová como un Dios antiguo y que ya cumplió su misión. 17. Este falso concepto de los aindelistas se derrumba totalmente cuando comprendemos que toda la evolución débica trabaja bajo la regencia directa del Señor Jehová. 18. No hay planta que pueda existir sin la presencia de un elemental, y todo elemental depende de las órdenes de los ángeles, que trabajan entre la rosa ígnea del universo bajo las órdenes del Señor Jehová. 19. Así pues, el Señor Jehová está creando diariamente entre las llamas abrasadoras de esta rosa ígnea de la naturaleza. 20. Todo maestro se expresa a través de sus discípulos. 21. El Señor Jehová se expresa dentro del instante eterno de la vida, a través de sus devas elementales. 22. El Señor Jehová es una llama de actualidades palpitantes, cuando pensamos que nuestro globo planetario está preparándose actualmente para la nueva era acuaria. 23. Cuando el Maestro llega a la cuarta iniciación de misterios mayores, se abren ante él 7 senderos. 24. Primero, entrar al Nirvana. Segundo, trabajos superiores en el Nirvana. Tercero, formar parte del estado mayor del logos del sistema solar. Cuarto, quedarse como Nirmanakaya, trabajando en el plano astral por la humanidad. Quinto, trabajar con el futuro periodo jupiteriano de nuestra Tierra. Sexto, reencarnarse para trabajar con la humanidad. Séptimo, ingresar a la evolución débica o angélica para trabajar en este gran taller de la naturaleza, bajo las órdenes directas del Señor Jehová. 25. El Señor Jehová no solamente fue el creador del pasado, sino que también es el creador del presente y será el creador del futuro.
26. Las 12 grandes jerarquías zodiacales crearon al hombre, pero el hombre no hubiera podido vivir en nuestra tierra físico-química sin el trabajo laborioso del Señor Jehová. 27. Desde este punto de vista, el Señor Jehová creó al hombre a su imagen y semejanza. 28. Dios creó todas las cosas con la palabra perdida. 29. Esta palabra la tienen muy bien guardada los maestros que viven en el Asia. 30. Un gran filósofo decía: buscadla en la China, y tal vez la encontraréis en la Gran Tartaría. 31. La palabra perdida es como un pez gigantesco, mitad azul, mitad verde, saliendo entre la profundidad del océano. 32. Jehová es el Dios de los profetas del pasado, del presente y del futuro. 33. Yo aún peor soy un profeta de Jehová. Bien, allí nos enseña el maestro Samuel Ambeor acerca del Señor Jehová. El Señor Jehová es un Dios que ha encarnado dentro de él las fuerzas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, las energías de ellos, esa Santísima Trinidad. A su vez, el Señor Jehová ha encarnado las energías del Divino Daimón, las energías sagradas de Christus Lucifer, energías sagradas emergidas del Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. El Señor Jehová tiene su bodhisattva, nos enseña el Avatara, y que estaba reencarnado por allá, por los años 1960, por esas fechas físicamente, y es un creador de universos, así como escuchamos también a Brahma en la diosiología hindú, creador también de universos. Krishna, que es una reencarnación de Vishnu, creador de universos. En cuanto al Señor Jehová, comprendamos cómo se hizo Él y cómo emergen los dioses diosas. Y también estamos todos invitados a emerger igual. ¿Quiénes somos unas chispas divinas? ¿Quién nos hizo? El Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. El Señor Jehová, lógicamente, es uno de los hijos del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal existente en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, etc. Todos ellos habitados por humanidades, ayer, hoy, siempre y por siempre, a excepción de las lunas que ya han dado sus razas. Entonces, el Padre Dios único universal, con sus hijos, los dioses, diosas de la creación, nos hicieron como chispas divinas. Y todos, como chispas divinas, somos hechos a imagen y semejanza de Él, lógicamente. Somos dioses, diosas, pero en potencia, o sea, como que tiene semillas. Si no siembras, nunca comerás sus frutos. Si no nos desarrollamos en la autorrealización íntima con la praxis de los tres factores de la revolución de la conciencia, jamás llegaremos a esos estatus especiales. Todos los dioses diosas han sido primero chispas divinas hechas por la energía universal o el Padre Dios único universal, con las energías desdobladas del Padre Dios único universal, que son la Santísima Trinidad, la energía también de Keter, o el anciano de los días, la energía del Padre también llamado, la energía del Hijo, el Cristo, la energía del Santísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida, las tres fuerzas de la creación. Entonces, nos como chispas divinas, todos los 7.000 millones de habitantes en este planeta y en todos los planetas, galaxias, universos, y todos los dioses, diosas existentes que los conocemos en este planeta, como Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Zeus, Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kaleshwan, Odín, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua, aire, éter, etc. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales,
antes de ser ellos dioses, ellas diosas, fueron chispas divinas, igual que nosotros hemos sido chispas divinas, creadas en los Ains, los absolutos, por la energía universal. Esas chispas divinas, en un inicio, nos envían a un universo, galaxia, sistema solar, planeta tal, a comenzar, estimados, estimadas, procesos evolutivos, entrando primeramente al reino mineral evolutivo, luego subimos al vegetal evolutivo, animal evolutivo, y llegamos al estado humano. Cuando llegamos al estado humano nos asignan 3000 ciclos de 108 vidas, un Padre espiritual que tiene rango jerárquico en los cielos, y nos dan la posibilidad de que sigamos nuestro avance espiritual emergiendo a humanos, humanas, solares, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, Elohims, Nefilims, etcétera, etcétera, etcétera. Mediante la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, que nos enseña claramente el maestro Samuel Ambeor en sus obras. Ahora, si nosotros lógicamente practicamos aquello, logramos nuestra autorrealización y emergemos victoriosos a la iniciación siguiendo las 3 montañas. Allí en ahora el maestro Samuel Ambeor titula Las 3 montañas del camino. Tenemos que pasar primero las pruebas del guardián del umbral, las 3, luego las pruebas de los elementos, tierra, agua, fuego, aire, luego las 9 menores, vendrán los misterios mayores, ya iban saliendo maestros y maestras para los mundos nirvánicos, y lo más exaltado, los maestros y maestras que se enrumban hacia la cristificación, es decir, entrar a la Ains, a los absolutos, los Ains, hacia la mismísima energía universal. Bien, entonces nosotros tenemos que entender que como chispas divinas podemos elegir autorrealizarnos, subir esos estados y estatus iniciales, o simplemente ser sombras comunes, o otros se dedicarán a la logia anticrística, ser demonios y demonias del Averno con poderes. Otros pues al estatus espiritual divino, allá que cada quien vea qué es lo que más le conviene, pero sí recomendamos allá la cristificación que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, pero eso es decisión de cada quien. Bien, continuando. Entonces comienza un ciclo de 108 vidas y con la práctica de los 3 factores logramos la autorrealización íntima. Si no practicamos los 3 factores, vienen las caídas espirituales, desarrollamos el ego y rodamos para la vida. Después del ciclo de 108 vidas, nos dan 108 cuerpos, 108 oportunidades. Si es que no se aprovecha aquello, entonces viene la rodada al abismo. ¿Y cómo es esa rodada al abismo? Viene la involución, pensamientos, emociones, sentires, ya no de humanos, sino análogo a lo que vivimos pues en el planeta. Humanoides, que lo de ides parece a humano, pero es que un humano no piensa matar, robar, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no son pensamientos de un humano. Luego vendrá una involución que ya terminó su ciclo de 108 vidas, entonces ahí sí muere y de una vez va entrando esa chispa divina, esencia, conciencia y alma, que se autoencarceló en su propio ego, 7 cabezas de legión, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 2 demonios más, que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Entonces todo eso va a entrar, integrarse en cuerpos de animales, chanchos, perros, gallinas, gallos, cuyes, cabras, monos, simios. Ahí vienen los cuerpos de animales involutivos. Los evolutivos es diferente, como vimos anteriormente, por ejemplo, un tigre, un gato son animales evolutivos, ahí están chispas divinas sin egos llegando al estado humano. En este caso de acá están rodando ya para el Averno. Y la última existencia en cuerpo de animal es de acuerdo a cómo vas haciendo la última acá en el mundo físico. Siquiera hasta eso hay que ganarse ya un mejor estatus. Entonces imagínate esos perros que van en esos carros del año,
quiénes serían antes cuando eran personas, y siquiera fueron ganándose ese estatus de rodar la averna. Imagínate el otro pobre perro que está por allá, que no le dan de comer, le amarran, le maltratan. La última vida pudo ser un delincuente, una persona que causó mucho daño a las demás personas. ¿Veis? La otra que anda en ese carrazo del año pudo ser siquiera un misionero de alguna iglesia, o un instructor, un esoterista que practicaba algo, pero nunca se autorrealizó. Después se rueda los nueve círculos dantescos, allí en la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, y en el libro Cielo, Infierno, Diablo, Karma nos enseña el maestro Samuel Ambeor cómo es esos mundos infiernos. En el libro de Jesucristo, el Pistis Sophia, en los últimos capítulos está claro y preciso. ¿Y para qué se rueda los mundos infiernos? Para que allá se desintegre a la fuerza en cientos, miles o millones de años el ego, que acá no quisimos desintegrarlo en vida. ¿Veis? Luego quedados ya nuevamente como chispas divinas, entonces vuelta se emerge por los estatus mineral, vegetal, animal, evolutivo, llegando al estado humano, y viene un siguiente ciclo de 108 vidas. Exacto. Continuamos y a ver qué hacemos. Ángeles, sombras, demonios con poderes, o dioses, diosas, decisión de cada quien. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo emergen los dioses, diosas, cómo se hizo Zeus, cómo se hizo el Señor Jehová, cómo se hizo Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, cómo se hizo un dios, arcángel, Samael Ambeor, hombre dios, un dios Lakshmi Daimon, un dios Jesucristo, un dios Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Caluchuango, Dingo, Tantor, y las diosas, lógicamente, Afrodita, Atenea, Hera, etc. Ellas también fueran, y ellos, chispas divinas, llegaron a un universo tal, un planeta tal, una galaxia tal, y comenzaron los procesos evolutivos. Llegaron al estado humano, y en alguno de esos ciclos decidieron revolucionar sus conciencias y emerger a los estatus iniciáticos de humanos, humanas, hombres, mujeres, solares, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros también estamos invitados a aquello. ¿Cómo se emerge allá? El maestro Samuel Ambeor de ver el secreto, la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia, sin perder el tiempo. Entonces tu compañero en el planeta se anhela a emerger también por allí. Allí están los secretos. Seas religioso o no seas religioso, participes de algún clero religioso en el planeta o de órdenes esotéricas, no hay drama, practique eso y te vas para los cielos. En el caso del Señor Jehová, o también conocido como Jehová, que Alá es el mismo Dios de Abraham, obviamente Jehová, emergió a sí mismo. El Padre Dios único universal, desdoblado ya también en las energías de la Santísima Trinidad, Keter Chomá Binah, la fuerza protónica, neutrónica y electrónica, o Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, obviamente, comienza esos procesos de crear esa chispa divina conocida como Jehová, y comienza lógicamente esa chispa divina, llega a un universo tal, una galaxia tal, un planeta tal, y comienza el proceso mineral, vegetal, llega al estado animal evolutivo, pasa al estado humano, y de allí en uno de los ciclos de 108 vidas practicó los tres factores y comenzó a ser un Dios creador de semillas, de cuerpos, de planetas, sistemas solares, galaxias y lo más exaltado, creadores de universos. Pero pasó por estos mundos tridimensionales, en este o en otros universos, en este o en otras galaxias, lógicamente. Así emergen los dioses, diosas, todos, sea en esta galaxia o sea en otras, en este o en otros universos. No hay otro. Claramente nos enseña el arcángel Samuel Ambeor aquello. A su vez, Jehová o Jehová tiene su padre espiritual. Y
su padre espiritual también tiene su padre espiritual, que vendría a ser el abuelo de Jehová, lógicamente, o Jehová. Ya sabemos ahora claramente cómo emergen los dioses, con la práctica y los 3 factores: morir al ego, meditaciones de virtualización diaria, el nacimiento alquímico transmutatorio y el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Todo aquel que practique aquello emerge autorrealizado. Todo aquel que no practique aquello puede hablar todo el día de Dios, pues nunca se va a autorrealizar ni emerger esos estatus. Bien, ahora vamos a ver, estamos en Diosiología. Vamos a ver ahora los desdoblamientos de la tercera energía, que es la del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. De allí emergen las energías virginales y las energías del divino Daimón. Las energías virginales, un primer desdoblamiento, se relaciona con la Madre Virgen Espacio, Madre Virgen Cósmica, Madre Virgen Universal, donde todos los universos son el vientre eterno de la Madre Virgen Espacio, donde se crean mundos, galaxias, sistemas solares, universos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella tiene un hijo que es una energía que se llama el divino Daimón, la energía más exaltada de Dios. Como ves, el fulgor de las estrellas, el sol, ese fulgor se relaciona con la energía del divino Daimón. Una energía divina que maestros y maestras espirituales, dioses, diosas exaltados pueden encarnar dentro de ellos, así como también las energías de la Santísima Trinidad. ¿Por qué el Señor Jehová es Dios? Obviamente porque llegó a sus estatus, creó sus cuerpos existenciales superiores del ser, desarrolló sus poderes totales, clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo total de todas sus vidas, sus existencias, estados yinas, nahualismo. A su vez, logra su autorrealización total, su cristificación, encarna dentro de él las fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, entra al planeta purgatorio y obviamente entra a los Ahimsa, a los absolutos, la energía universal. Y entra a ver esos misterios del Padre Dios único universal, Padre Dioses dioses. El Señor Jehová es uno de los tantos dioses existentes en las creaciones, pero es uno de los más exaltados porque pasa a ser Dios de dioses y dador de vida, porque tiene encarnado al Espíritu Santo también. Pasa a ser un Dios representante de los ejércitos celestiales en este universo. Se le dice que es el Espíritu Santo, claro, porque dentro de él encarnó la fuerza del Espíritu Santo, dentro de él encarnó la fuerza del Padre, dentro de él encarnó la fuerza del Hijo, el Crestos, o sea, es un cristificado. Y a su vez Jehová tiene su Padre espiritual, y su Padre espiritual tiene su Padre espiritual también, pasando a ser su abuelo espiritual en el caso de Jehová. Ahora sí vamos a los desdoblamientos del Espíritu Santo. Continuar. Un segundo desdoblamiento es la Madre Virgen Naturaleza Superior con su Hijo Christus Lucifer. Christus Lucifer es una energía sagrada de Dios, desdoblada del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que se precipitó para el Averno y se volvió un terrible demoníaco y se arrasó un tercio de los ángeles del cielo. Ese es otro caso diferente. Una cosa es el ángel Dios Lucifer, que se cayó espiritualmente y combatió a los dioses diosas, y otra cosa muy diferente es la energía de Christus Lucifer, la energía de la luz y el fuego, la energía que se relaciona con el que porta la luz. Es una energía universal que rige galaxias, universos, sistemas solares, etcétera, estimados, estimadas. La energía de la Madre Virgen Naturaleza Superior, pues veis ahí los campos, los alimentos, las semillas, colores,
aromas, perfumes, sabores, para que uno se deleite en esta vida. Una abundancia infinita, la Madre Virgen, naturaleza superior, junto con la Madre Virgen, tierra. A ella hay que prosternarse, orarle, venerarle y todas las palabras que tú quieras. Imagínate que no nos dé esos alimentos. ¿Qué comes? Te mueres. El hijo que se olvida de la madre no anda bien en el camino, pero la Virgen se relaciona con todos estos misterios, pues. Christus Lucifer se relaciona con la energía de la magia de magias, la magia crística, la magia del Espíritu Santo, la magia del Padre. Entre eso, por ejemplo, en cuanto ya a una magia especial, imagínate una rosa, regalas a la pareja, de allí que va a emerger, imagínate, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. La magia de una flor, una rosa, porque está impregnada en la energía de Christus Lucifer, el que te da la luz de luces. Entonces no es una persona, sino es una energía que todos los dioses, diosas exaltados y cristificados la encarnan dentro de él. Por ello el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, es también un Christus Lucifer, pero que nada tiene que ver con el ángel Dios caído, Lucifer, que ese es otro caso. Los dioses también pues se caen espiritualmente y se vuelven demoniazos. Pero otra es la energía de Cristo Lucifer. Un siguiente desdoblamiento. Veamos un siguiente desdoblamiento. Tenemos el tercero, la Madre Virgen Kundalini interior, conocida también como María, Ram, Io, Maya, Isoberta, Tonantzin, etc. Nosotros, cada persona, tenemos un Padre espiritual. Ese Padre espiritual tiene varios desdoblamientos. Entre ellos está una energía de la Madre Virgen Kundalini, que se relaciona con nuestro ser y el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de Dios y Dador de vida. A su vez, esta energía de nuestra Madre Kundalini nos da amor, comprensión, nos ayuda a desintegrar el ego, etc. Ella trabaja con una energía especial que se llama nuestro Nash Lucifer interior. Nuestro Nash Lucifer interior se relaciona con la tentación, nuestro San Lucifer interior, que nada tiene que ver nuevamente con el ángel Dios caído Lucifer, que se precipitó para el Averno y se volvió un demoniazo, un mago negro. Ese es otro caso. O sea, tienes que comprender, una es Jesús el Cristo y otra es Jesús el que va a la cantina, al prostíbulo, al burdel, que anda por allí en sus degeneros, que se emborracha y todo aquello. Los dos se llaman Jesús, pero hay una gran diferencia, que uno es Jesucristo, un ser que cumple los 10 mandamientos de la ley de Dios, un hombre Dios cristificado, un hombre que encarnó las fuerzas de Cristo Lucifer también, y en el caso del otro Jesús fulano y tal, una persona pues degenerada, o sea, no te confundas. Lo mismo es nuestro Nash Lucifer interior, nuestro Lucifer interior, y otro caso diferente es el ángel Dios Lucifer, que se cayó, se precipitó para el Averno y se volvió un demoniazo. Continuando, nuestro Nash Lucifer interior nos pone la tentación. Alguien te insulta, el problema no es el que te insulta, el problema es cómo actúas en tu interior. Salta la tentación, nuestro Nash Lucifer interior, y a ver si te vences, y nos vencemos primeramente a él. Si uno se vence a él, vencerá al ego. Solo venciéndote vencerás. Si uno no se vence a la tentación, primero vas a rodar en el ego de ira, orgullos, lujuria, codicias de uno primero. O sea, el problema no tiene la lengua externa, sino lo que uno no se vence a su tentación ni a su ego. Si no se vence acá, entonces va a rodar ante las tentaciones externas de los Nash Lucifer de las personas, y a su vez de los egos de ira, codicia, lujuria, envidia, etcétera, de las demás personas, y se vuelve eso un drama total. Generarse karmas y karmaduros por los errores que comete. ¿Quién se genera el karma y el karma duro? El ego, pues.
Siguiente desolamiento, la Madre Virgen, naturaleza inferior, con su Hijo, el bendito Señor San Misterio. El bendito Señor San Misterio se relaciona, estimados, estimadas, con los misterios del guardián del umbral, con los misterios que dicen por allá el diablo que se le apareció a una persona, le cargó a fulano, fulana y tal, le botó una quebrada pero no le mata, te das cuenta. Si es un delincuente, un ladrón, le deja matando, si es mujer, le deja violando, o si es un delincuente, le deja robando el dinero, saca la billetera, el reloj, etc. Pero este personaje no hace eso. Entonces, ¿quién es? Pues bueno o malo, positivo o negativo. Nuestro bendito Señor San Misterio, una luz preciosa emergida de Dios, del Espíritu Santo, Él se metamorfosea del ego que nosotros hemos creado. Entonces imagínate 7 cabezas de legión, 10.000 defectos. Y las 7 cabezas de legión: posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia. 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Él toma toda esa forma, se metamorfosea, se disfraza y te sale allí nomás. Se te pone y te saluda por allí, pues imagínate. ¿Ves cómo sería? Los espantados, los miedosos, pues mueren ahí nomás, no porque él tenga la culpa, sino por miedo, por el miedo. Pero la gente que tiene energía, poder, lógicamente va a preguntar, conjurar en el nombre del Cristo, y bueno, ¿quién eres? Y si viene a atacarle, pues en el nombre del Cristo y la Madre Divina, lo vence totalmente. Nuestro guardián del umbral. Entonces, ¿quién vas a vencer? Al ego, pues, al ego en ese combate. A algunos se les ha presentado en el mundo físico, otros en la iniciación en el mundo astral. Vencido ya, lógicamente, vienen los triunfos espirituales. ¿Veis? Si no se lo vence, el mundo causal, si no quiere, no hay problema, no se hace drama, ya le anticipó. Por eso es que esta energía es tan sagrada, la de nuestro Nash Lucifer interior. Al guardián del umbral hay que vencerlo en el nombre del Cristo totalmente. Representa toda la figura del ego, pero dentro de él está esta luz preciosa de nuestro bendito misterio. ¿Veis? Entonces por ahí si ves un demoniazo, no te espantes, primeramente, serénate, pide asistencia a tu ser. Bien, continuando. Si la persona no quiere regenerarse, no hay drama. Él, la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, y nuestro Señor el Cristo, Christus Satanás, una energía sagrada de Dios, manifestado y manifestado, un Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida, que rige y trabaja en amor a la conciencia y la humanidad allá en los mundos infiernos, en cientos, miles o millones de años, con el rigor y las jerarquías de Dios que existen allá, o sea, como una cárcel, imagina. Hay delincuentes, pero todos no son delincuentes. Hay abogados, policías, jueces, etc. Lo mismo es el infierno. Entonces, en este caso, rueda para allá, porque aquí en vida no quiso eliminar el ego con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. No quiso en el ciclo de 108 días. Vaya para la involución. Listo. Allí. Si hay infierno, si hay diablo y si hay karma del maestro Samuel Ambeo resurrecto, podemos profundizar más esto, estimados, estimadas. Muy bien. Christus Satanás es loable de sacrificio por la conciencia de la humanidad, trabajando en esas regiones. Existen seres inefables que han encarnado dentro de ellos la energía de Christus Satanás, como por ejemplo los dioses cristificados. Entonces el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de dioses y dador de vida, también ha encarnado aquella energía, lógicamente, la de Christus Satanás. Pero no nos confundamos con los satanes, diablos, demonios del Averno, que también se les dice satanes. No nos confundamos con el ángel caído, Dios llamado Satanel.
un personaje, un ser de otra constelación que llegó primeramente al estatus de Dios. Se llamó Satanel, poderosísimo, así como el caso que vimos anteriormente de Lucifer. Después de ello, Satanel, de otra constelación, se cayó espiritualmente por echar la piedra y comenzó a crear el ego y se volvió un terrible demoniazo, el demonio Satanel, el mago negro Satanel, que se cayó espiritualmente y formó también su legión de satanes con más ángeles dioses caídos que lo siguieron, pues eran sus panas, igual que Lucifer tenía sus amigos y se enrumbaron por el camino de él. Entonces ese es otro caso muy diferente. El ego que tenemos, codicia, lujuria, envidia, gula, etcétera, 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 también se lo conoce como Satán, Satán ego, Satanáses. Pero muy diferente es la energía de Cristo Satanás que rige allá en los mundos infiernos. Esa es una energía sagrada de Dios, una energía que muchos seres espirituales cristificados han encarnado dentro de ellos mismos, esta energía sagrada de Cristo Satanás. Entonces el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, ha encarnado dentro de él energía también de Cristo Satanás, lógicamente. Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Zeus, Osiris, Ra, Isis, Horus, Odín, Wotan, Thor, el maestro Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, Sanat Kumara, Melquisedec, Cagliostro, San Germán, dentro de ellos tienen también encarnada la energía de Cristo Satanás, la energía de Cristo Lucifer, la energía de su bendito Señor San Misterio, de su Nash Lucifer interior, la energía del divino Daimon. Tienen encarnado dentro de ellos las energías del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso son dioses de dioses, lógicamente. Pues esta energía, la de Cristo Satanás, es la que se aterran todos los magos y magas negras, demonios, demonias del Averno, y tiemblan hasta los dioses, diosas divinos. Y la humanidad, pues imagina. Estos misterios gnosticantes son trascendentales y nos aclara todo esto el maestro Samael Ambeor, extraordinario. Vamos a escucharle un poquito acerca de esto para ir continuando con este tema tan especial. Vamos a escucharle al maestro Samael Ambeor acerca Demonios et Deus inversus, dice la Blavatsky. El demonio es Dios a la inversa. Que así es, mi caro hermano. Se dice que Lucifer, y estoy de acuerdo con eso, es el guardián de las 7 mansiones, que solo permite el paso a los iniciados, a los que posean la lámpara de Hermes, a los que hayan sido ungidos con el aceite de la sabiduría. El demonio es Dios a la inversa, se convierte en el celoso guardián de los misterios. Esto es un poquito trabajoso de comprender a simple vista debido a los prejuicios que tenemos en la mente. Nos hemos acostumbrado a pensar que Lucifer es un demonio y nada más que eso, que Lucifer es el diablo y nada más que eso, y cuando se nos da una explicación diferente nos horrorizamos, ¿verdad? Comprendamos. La divinidad, pues, al revés, es Lucifer. ¿Y qué? ¿Por qué se escandalizan ustedes de eso? Estoy de acuerdo con la Blavatsky, demonios et Deus inversus. Pero vamos un poquito más lejos. Pensemos en Lucifer como aquel ser terrible que tiene en una mano la balanza y en la otra la espada de la justicia cósmica. Esto puede ser que los asuste a ustedes un poquito. Me temo que los asuste. Pero voy a explicarles. Es el fuego universal, Lucifer. Si el fuego universal es Lucifer,
Entonces, ¿por qué se asustan? No se asusten. Mejor sería pensar que Shiva, el tercer lobo, el primogénito de la creación, o nuestra mónada divina, el primogénito de la creación, o nuestra mónada divina, Sion del mundo universal, personifique al Thanos de los prejuicios. Piensen ustedes por un momento en el tercer logos, es decir, en nuestra mónada individual. Si de ella emana el guardián del umbral, aquel guardián terrible que nos habla, nada menos que Bulwer Lytton, el autor de Zanoni. Entonces, demonios et deus inversos, ¿verdad? ¿Entendido? El guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de la mónada divina. Un espejo, donde nos podemos ver de cuerpo entero, tal como somos o como estamos. Porque ese guardián del umbral asume para nuestro bien la figura que personifica nuestros errores. Muchos iniciados, cuando quieren saber cómo van, invocan al guardián del umbral y de acuerdo con la forma y figura que él tenga, deducen entonces las condiciones en que ellos se encuentran. Y trabajan incesantemente para eliminar sus defectos psicológicos. Desde ese punto de vista podríamos decir que Lucifer es el tercer logos. Es atrevida la concepción, pero Laima Blavatsky así lo afirma. Los mejores esoteristas no lo niegan. Quiero que ustedes lo comprendan. Ahora, que tenga dos aspectos el fuego, yo no lo niego tampoco, mis caros hermanos. Uno diríamos crístico y otro diríamos tenebroso. Claro que el fuego es fuego y se puede utilizar para la luz o para las tinieblas. De todas maneras, el Lucifer no es otra cosa sino el mismo tercer logos. ¿Comprendido? Sí, maestro. Maestro, entonces, de acuerdo a su explicación tan clara y tan científica que nos acaba de dar, el guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de nuestra mónada divina. Entonces, el íntimo también viene a ser un desdoblamiento de nuestra misma mónada divina. Eso es claro, de la mónada divina surgen distintos desdoblamientos, mi caro hermano. Eso es claro. De todas maneras, la mónada divina es el Shiva de la sabiduría oriental, el tercer logo, el primogénito de la creación. De él surgen diversos desdoblamientos. ¿Comprendido? Sí. Bien, pasemos a otros misterios impresionantes que nos aclara el maestro Samuel Ambeor acerca de los misterios de Caín y Abel. ¿Quién fue Caín? ¿Quién fue Abel? ¿Y qué representa aquellos misterios que se relacionan con estos misterios que estamos viendo? Obviamente. Pues sí, resulta muy útil, por ejemplo, reflexionar en eso de Caín y Abel. Que Caín era cazador y Abel era pastor, los dos hijos de Adán y de Eva. Bueno, luego sigue diciendo en Génesis que Caín mató a Abel que con la carraca de un burro. Vean ustedes lo interesante de la cuestión, ¿no? Si uno apela a la etimología, descubre en la palabra Caín algo grandioso. Caín, al revés, Inca. Los incas del Perú, los sacerdotes del sol, los incas. Vean lo interesante, los sacerdotes del fuego. De manera que entonces
Y la palabra también quiere decir, ese origen de fuego es Inri, y del Inri también, ¿verdad? Ignis. De verdad que los incas, o Caín, son sacerdotes del fuego, o sea, maestros del fuego. Y Caín en sí es el fuego, que mató a Abel con la carraca de un burro. Bueno, pero ese Abel, ¿qué es? Para poder entender ese Abel, qué cosa es, quién era el tal Abel, tiene uno que apelar también a la etimología comparada. Encuentra uno una palabra que es muy sagrada en los misterios, Isabel, Isis y Abel. Ese Isis es, en este caso, dijéramos, la valquiria. Isis ya en su aspecto de valquiria, o la ginebra de los gines, la reina de los gines, Isis, partícula isíaca. Abel, el alma humana, era pastor de ovejas. Abel. Quiere decir que el alma humana pues está llamada a pastorear las ovejas, y ciertamente es el alma humana de los maestros la que cumple la labor de pastor, velando por sus ovejas, y sus ovejas le conocen y él las conoce y las pastorea. Abel. De manera que entonces tenemos que Abel es el alma humana y Caín es el fuego. Luego el alma humana y el fuego, ambos son hermanos. Pero ¿por qué Caín mata a Abel? Si el fuego no debería matar a Abel. Sencillamente porque cuando el alma humana cayó en la generación animal, entonces el fuego echó para abajo. En vez de estar ascendente, se precipitó la serpiente ígnea hacia abajo y quedó encerrada en el chakra muladar. Entonces vino la muerte espiritual para Abel, la muerte del alma, la muerte mística. Porque ya no pudo el alma manifestarse con su belleza, porque otrora lo hacía cuando todavía vivía en el Edén. Murió espiritualmente. Ahora nos toca volver a resucitar esa alma con la ayuda del Salvador, de Cristo. Pero la etimología comparada le permite a uno seguir las huellas de todo eso. Saber Caín, al revés es Inca, sacerdote del fuego, sacerdote del sol. En una palabra, el fuego. Abel, solamente buscando la palabra Isabel de los antiguos misterios. Isis Abel. Isis es la reina de los ginos, el alma espiritual, la valquiria, y Abel, el alma humana, que es masculina. Entonces ya viene uno a sacar como deducción a Abel. Abel era pastor de ovejas, y el alma humana pastoreaba las ovejas del Señor. Eran todos maestros, gente que vivía en el Edén. Y Caín, el fuego sagrado, ascendía por la constitución íntima del alma humana. Total, todos eran iluminados. Cuando ya Abel se cayó, cuando se cayó uno en la generación animal, entonces el fuego sagrado bajó, de inmediato se descendió a los infiernos atómicos del hombre. Entonces pasó el alma por la muerte espiritual. Así fue como el alma humana, pues, así fue como Caín mató a Abel con la carraca de un burro. El burro siempre ha representado siempre a Mercurio, al esperma sagrado. De manera que entonces derramó el vaso de Hermes y ahogó. Maestro, y el otro del tercer Por eso fue Caín lo mató con la carraca de un burro. ¿Y Seth? Pues se habla mucho de eso, pero tenemos que reflexionar un poco, ¿no? Que Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Nada más. Entonces, ¿cómo se siguieron reproduciendo los otros? Si no eran sino dos varones. A no ser que se hubieran metido con la dama, Obviamente, maestro. entonces serían reproduciendo y eso sería absurdo. Total que ahí se llega a un callejón sin salida, si no se sabe esoterismo. No explica nada, espérate.
no saben nada de eso. La realidad es que Adán y Eva son símbolos completamente alquimistas. Son como alquimistas, son alquimistas mirando alquimistamente. ¿Quién es perfectamente Adán? Adán es el azufre. ¿Y quién es Eva? El mercurio de la alquimia. Por eso es que a Adán en un cuadro antiguo se le representa bajo el sol y a Eva bajo la luna. El azufre y el mercurio, el rey y la reina de la alquimia. De verdad que entonces es una fórmula completamente alquimista. Pero luego viene pues la caída. Bien, ahora vamos a ver acerca, hemos visto por eso hay la orden de los caínistas que adoraban a Caín, que representa estos misterios que enseña el maestro. Vamos a ver un poquito más acerca de estos misterios estimadas en esta cámara, iniciar este pensum. Y luego viene otra secta gnóstica, también muy importante que había en Europa, la secta de los Iscariotes, partidarios de Judas Iscariote, también los quemaron en la hoguera sin consideración ninguna, la Santa Inquisición dio cuenta de ellos. Pero, ¿qué eran los Iscariotes? Téngase en cuenta que Judas, el apóstol del divino Nazaret, téngase en cuenta que Judas, el apóstol del divino, dicen, aquel traidor. Esa es una calumnia que se levanta contra el apóstol. Judas Iscariote es el mejor discípulo de nuestro Señor el Cristo, es un gran hierofante que hizo un papel, se lo aprendió de memoria. Es un drama cósmico, un drama que se ha representado en todas las épocas y en todas las edades. El drama cósmico es el del Evangelio crístico, ese drama lo trajeron los Elohim a la tierra, vino de otras esferas, y Judas tampoco quería representar ese papel, él quería el papel de Pedro, pero Jesús ya lo había escogido para el papel de Judas. De manera que, cada uno de los 12 aprendió su papel de memoria, es una obra de arte, una obra dramática, y cada uno tuvo que aprenderse de memoria su papel, y a Judas le tocó aprender ese papel y ensayarlo muchas veces, y que coincidiera con las sagradas escrituras. Tenía que ser perfecto. Pero entonces, venerable maestro, al cumplir Judas ese papel no recibió karma, al contrario, dharma por millones, por toneladas. Judas Iscariote es un gran maestro, ni quería ese papel tampoco. Él no hizo sino repetir lo que había aprendido de memoria, como había que hacerlo. Tenía que ser exacto, preciso, en el momento oportuno. Todo tenía que ser perfecto de acuerdo con el papel. Pero él no ha traicionado a Jesús jamás, es el mejor discípulo de Jesús. Y no solamente hasta ahí llegó Judas, sino que descendió al abismo y vive en los mundos infiernos. Yo vi que lo colgaban, le ponían cuerdas en el abismo, cuando yo entraba a visitar el abismo, y se dejaba colgar. De una humildad única que mató el ego, él no tiene ego y allí vive en el abismo, y haciendo que, luchando por salvar a los perdidos, a los que no tienen ningún remedio. Es como un rayo de Cristo perdido en el abismo, sufriendo por los perdidos. Es algo extraordinario, nadie sabe a dónde ha llegado Judas. Si hay un hombre que se haya ganado el derecho a entrar al absoluto inmanifestado, es Judas Iscariote. Ninguno de nosotros sirve para descalzar a Judas. Ni yo mismo me creo capaz de descalzarlo, todavía no me siento capaz de hacer lo que hizo Judas, yo no me siento capaz. No sé si alguno de ustedes se siente capaz. Eso de vivir en el abismo renunciando a toda felicidad, desprovisto de ego, sin embargo viviendo en el abismo, tratando de salvar a los perdidos, ni siquiera en el mundo físico, odiado por todas las multitudes y toda esa cuestión, considerado como traidor, cuando lo único que ha hecho es obedecer al Señor. Judas Iscariote, ante todo, no es lo que pretenden las gentes que es, un traidor. Eso es completamente falso. Él se aprendió su papel, y lo aprendió de Jesús. Jesús se lo enseñó. Así como Pedro, Juan y Santiago, y todos ellos tuvieron su papel, así también Judas lo tuvo. Un papel que tuvo que representar en la vida práctica, en el drama cósmico de la iniciación. Judas no quería hacer ese papel. Pedro se ofreció a hacer el papel de Judas, pero Jesús no aceptó que Pedro hiciera ese papel.
Ya Jesús había escogido a cada uno para su respectivo papel. Judas representa la disolución del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. El evangelio de Judas es la muerte del mí mismo, y he ahí lo grandioso. Sin Judas no hay drama cósmico. En cuanto a Pedro, su evangelio es el sexo. Por eso se dice, Petrus, Pedro, piedra, patar Juan, es el verbo, la palabra. Pablo representa la filosofía, la gnosis, la sabiduría. Felipe tiene un evangelio preciosísimo, el de las salidas astrales, el del despertar de la conciencia, el de los viajes en estado de ginas, el de la alta magia práctica, y así sucesivamente. De manera pues que Judas tenía su evangelio, el de la disolución del ego. Sin Judas no hay drama cósmico, no. ¿De qué manera se desarrolla el drama si no hay un Judas? Se necesitaba que el drama se desarrollara, pero tenía que haber alguien que iniciara el drama, y ese es Judas. Por eso en la Edad Media existió un grupo gnóstico que se llamaba la de los Iscariotes. Ese grupo se dedicaba a estudiar el esoterismo del Evangelio de Judas, los Iscariotes. Así pues, a Judas no se le ha hecho justicia. La gente ha interpretado el Evangelio a la letra muerta, literalmente. Judas es el más exaltado de los 12. Es el apóstol más exaltado, es el que está más muerto, el más elevado de todos. Después de Jesús sigue Judas, hasta tal punto que está dicho que el día que el gran Kabir, Jesús ben Bandira, Jesús el Cristo, entre al absoluto inmanifestado, Judas entrará con él. Está lo suficientemente preparado para entrar al absoluto. Y esto no lo entienden las gentes profanas, porque interpretan el evangelio a la letra muerta, desafortunadamente. V.M. Samael aún peor. He allí esos misterios trascendentales de Judas Iscariote. El venerable maestro Lakshmi Daimon ha tenido muchas reencarnaciones, vidas pasadas, un discípulo directo del arcángel Samuel Ambeor que ha logrado también cristificarse, encarnar las fuerzas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las energías del divino Daimon. A su vez, las energías sagradas, obviamente de Cristo Satanás, de Cristo Lucifer, de su Nash Lucifer interior y el bendito Señor San Misterio. Un hombre Dios cristificado y que en estos tiempos está resurrecto, físicamente tiene cuerpo y nos asiste en misión de éxodo en el planeta. Esas reencarnaciones tan importantes de Judas Iscariotes, una de las que tuvo el maestro Lakshmi Daimon, también ha sido Moisés, Confucio, Sócrates, Isnu, la diosa Lakshmi, entre otras. Entonces, en la que fue Judas Iscariote, él jamás se mató. Ya vemos que ahí cumplió ese papel. El ahorcamiento de Judas representa eliminar el ego, vencer a la tentación y salir victorioso en la fragua de los cíclopes, obviamente, en el factor nacer. El maestro Lakshmi Daimon, en esa vida cuando fue Judas Iscariote hace más de 2000 años, por órdenes de la divinidad, ese cuerpo físico que tuvo allí fue guardado en forma de momia viva, y el Bodhisattva, maestro, siguió reencarnando en otros cuerpos. En esta existencia volvió a hacer la obra porque se cayó espiritualmente, ya cuando fue Sucre, por ejemplo, José Antonio Sucre estaba caído espiritualmente, pero en procesos de su revolución de conciencia y en esta vida continuó y se levanta a su real ser interno y hace la obra y encarna a su padre espiritual Lakshmi, la humana persona. A su vez el maestro comenzó a hacer también traspaso de átomos hacia la momia, a ese cuerpo de cuando fue Judas Iscariote, y desde el cuerpo Colombia venezolano hizo esos traspasos atómicos y logró esos procesos de muerte y resurrección. En estos tiempos está resurrecto con el mismísimo cuerpo de cuando era Judas Iscariote. Tal es el caso también del maestro Samuel Ambeor, que tiene un cuerpo inmortal de más de 4000 años de edad, y el maestro camina por las calzadas de ciudades, países en el planeta con su cuerpo físico jefe inmortal, el maestro Samuel Ambeor. El maestro Lakshmi igual que Jesucristo, él se levantó con el mismo cuerpo y resucitado, y también es más resurrecto, Sanat Kumara, Melquisedec, San Germán, Caglioso, entre otros.
y otras. Entonces vemos ahí los misterios de Judas Iscariote. Por eso ese evangelio que sale, que se llama el Evangelio de Judas, que se encontró por allá por 1970 y por esos años, es clave, es trascendental estudiarlo y es parte de la sabiduría universal. Bien, ahora sí sigamos con los misterios de Cristo Satanás. Entonces ya vemos que Cristo Satanás es una energía sagrada de Dios, que hasta hubo la orden de los satanianos que sabía estos misterios, y se le rinde culto, se le adora, se le venera, puedes prender cirios, fuego en velas, y adorar a Cristo Satanás, Cristo Lucifer, al divino Daimón, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, en el nombre de la Santísima Trinidad, la Virgen, en nombre lógicamente del Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristos, humanidades. Y esas energías sí te dan salud, dinero, amor, prosperidad física conscientiva. Ahí vemos los misterios de varios tipos de matrimonios. Imagínate, Dios Krishna, Zeus, dioses venerables que por órdenes de la divinidad dan esos ejemplos del amor universal con sus esposas y vírgenes, esposas y concubinas. La princesa Draupadi que se casa con sus 5 maridos al mismo tiempo. Misterios de amor latentes para ayer, hoy, siempre, por siempre. Claro, porque ellos saben los misterios del divino Daimón y no se comen el cuento de lo que otros les quieren programar. ¿Cómo les van a programar a semejantes seres? Y son despiertos, cristificados, y ellos más bien dejan esa enseñanza superior para las conciencias que se quieran amar. Y esos principios son latentes para ayer, hoy, siempre, por siempre. Entonces, ¿dónde queda que un monje, una monja, un yogi, un fakir, un lama no dice que tiene que casarse porque se va para el infierno? Si cae en las fornicaderas, traiciones, adulterios, se va para allá si no se arrepiente y se corrige. Pero si con la pareja mismo o las parejas que tenga la persona se eleva para Dios, tal cual como han hecho los venerables seres, que ahí está el ejemplo vívido. Entonces nosotros tenemos que ir directamente a esos libros sagrados, Biblia, Corán, Mahabharata, donde están las enseñanzas directas de ellos, lógicamente, y desprogramarnos de las falsedades que programa el entorno. Que un monje, yogi, fakir, lama, buda, etcétera, no puede tener dinero, prosperidad. Falso, mentira totalmente. Imagínate ahí el dios Ra, allí en esas tierras egipcias, el dios Osiris, el rey Salomón, el rey David, poderosos en lo económico, poderosos en la parte de gobierno y dioses. Si una persona espiritual puede también ser un presidente de una república, un alcalde, etcétera, etcétera, y emergerse también hacia un estatus elevado de Dios, diosa, antes siguiendo los estatus que vimos anteriormente, lógicamente, que está ya organizado en la iniciación espiritual para todo universo, galaxia, planeta y conciencia que quiera autorrealizarse. Desprogramarnos totalmente de las falsedades, pues que los falsos sistemas del mundo programan, y nosotros ir a revisar directamente esa sabiduría y estudiar a la luz de la conciencia. Que una persona, por ejemplo, si está en una religión, se va para Dios si es que practica los 3 factores. Si está en una religión y los 3 factores de la revolución de la conciencia, no se va a ir para Dios. Puede ser el representante, el dirigente o el que está todo el día con el libro sagrado. No se va para Dios porque no practica. Si es una persona que nunca ha llegado a religiones, si practica los 3 factores, se va para Dios y se convierte en un Dios diosa. Y alguien que está en religiones y practica los 3 factores, se vuelve un Dios diosa tarde o temprano, lógicamente. Hay imagen y semejanza de Dios. Bien, estimados, estimadas, hemos visto estos misterios tan sagrados de la parte de diosiología, estos estudios impresionantes. Y ya vemos que los dioses, diosas cristificados también encarnan estas fuerzas sagradas. En los mundos infiernos hay muchos maestros también cristificados y que han encarnado la energía de Cristo Satanás, que trabajan allá, imagínate, renunciando a los mundos tridimensionales, a los nirvanas y a los cielos, en pos de ayudar a que esas almas, conciencias, se purifiquen del ego que hemos creado acá. Para que tengas una idea clara de lo que es Cristo Satanás, imagínate en el planeta 7.000 millones de habitantes, cada quien con 7 cabezas de legión: posilge, pereza, orgullo, codicia, lujuria, gula, ira, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 12 demonios más que se relacionan con los trabajos de Hércules y 3 furias. Con eso
diseña ahí un monstruo y pone eso de 7.000 millones de habitantes. ¿Cómo sería? Terrible, ¿no? Ahora pone allí a Cristo Satanás. Tiene que ser una energía más poderosa para que devore, destruya, acabe todo lo que es el ego de la humanidad. Cuando allá en los mundos infiernos toque aquello, les cuenta, y que oleadas, cuenta el maestro Samuel Ambeor, que ya van ingresando allá por la no praxis de los 3 factores. Ese es Cristo Satanás. Entonces esa energía le tienen terror los magos negros, magas negras, demonios del Averno, le tienen terror, imagínate, la humanidad en general y los mismos dioses, diosas, lógicamente. Ahora sí vamos a ver la parte de demoniología, ya que tenemos en claro los dioses, diosas. Han existido muchos seres que incluso han llegado acá al planeta. Por ejemplo, ahí está el libro de Enoch, nos cuenta que llegaron los 200 Flims de otros mundos, otras galaxias. Y obviamente llegaron en sus naves acá al planeta a ayudarnos y otros de visita. Pero en el caso de ellos, los 200 Nefilim llegaron directamente acá con un plan que tenían ellos y comenzaron desobediencias contra la divinidad. Un dios o una diosa tiene el permiso de casarse de acuerdo con el permiso de la ley divina y no al antojo. Entonces, en el caso de ellos, pues comenzaron a tomar parejas a conveniencia de ellos y comenzó parte de esa caída edénica espiritual. Caen no por tomar la pareja, si toman la pareja sin el permiso de la divinidad, allí mismo tomando en el caso de los dioses, diosas, algunos que tienen obviamente que regirse por leyes muy superiores que tienen, ¿no? Entonces, al tomar pareja sin el permiso de la divinidad, automáticamente ahí se les disuelve los poderes, si es que no han derramado el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces ibis de Tot. El que tenga entendimiento que entienda. Al no darse aquello, al no echar la piedra, entonces no se disuelven los poderes. No caen espiritualmente, pero una corrección allí, sí se les disuelve los poderes, pero no caen espiritualmente. Esos poderes pues que han tenido se va disolviendo y vuelta tienen que hacer la obra, pero no han caído, no han rodado a la verga. Hay el caso de otros que llegan y bueno, se echan a fornicadera, pierden el vaso de Hermes, echan la piedra y de allí sí comienza el desarrollo del ego y se han caído espiritualmente, son sacados de las cámaras, de 33 cámaras de los cielos y ruedan para la verga. Y hay algunos que se quedan como paisanos comunes y corrientes y otros que comienzan a desarrollar poderes para los negros y se vuelven magos negros, magas negras, no por el color de piel, sino por lo tenebroso que comienzan a hacer, comienzan a desarrollar pues el ego. Y tienen sus planes nefastos para hundir a toda la humanidad al abismo. Lógicamente tienen sus planes, así como nos enseña el maestro Samuel Ambeor en las enseñanzas trascendentales, en el libro La Revolución de Ben. Entonces, en el cuanto a los 200 Nefilim, bajo un juramento de anatema, llegaron acá al planeta y comenzaron pues a desviarse del camino espiritual, a ver si algunos de ellos se rectificarían y volverían a hacer su obra espiritual. Otros han llegado de otros universos y galaxias con motivos de ayudarnos para que el planeta siga sus procesos de evolución. Tal es el caso que en la Lemuria, ya hace años atrás, llegaron comitivas y nos pusieron el órgano cundartiguador. ¿Para qué nos pusieron aquello? Para que sintamos un hechizo de hacer nuestra casa, nuestra vida, todo acá, porque el planeta iba a desaparecer y si desaparecía la Lemuria no se hubiese dado la Atlántida ni esta raza aria. No estuviéramos conversando aquí pues. Entonces en este caso, lógicamente nos pusieron el órgano cundartiguador, dioses, diosas sagrados que llegaron en naves físicas acá al planeta. Pero el problema no fue eso, sino fue que nos sacaron a desatiempo el órgano cundartiguador, cierta comitiva, y ahí se echaron un terrible karma duro que tendrán que pagarlo. Consecuencias de eso quedan los gérmenes de ego y viene en el planeta una caída masa, o sea, casi toda la humanidad.
En otros planetas, galaxias, universos se dan también caídas espirituales, pero no en tanta escala como acá en la Tierra. Acá fue en mayor escala. ¿Por qué nos pusieron el órgano cundactivador? Pero el problema no es ese, sino que nos sacaron a desatiempo aquello, quedando ya en todos los gérmenes del ego y habiendo una caída en masa. Bien, han llegado también seres, físicamente ellos han llegado en naves aquí al planeta, otros vuelta desde los cielos, mundos superiores de conciencia, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, etcétera dimensión, han reencarnado aquí en el mundo físico. Tal es el caso, por ejemplo, del ángel Dios Yahvé, que hay gente que lo confunde con el Señor Jehová, que ya vimos. Yahvé era un ángel Dios poderosísimo que tenía esposa, por eso dice que Dios tenía esposa. Y en el caso de él, se cayó espiritualmente. Y se volvió un terrible demonio, fue a cerrar. Bueno, se relaciona ahí con que antes tierra, la tercera raza, antes hubo los protoplasmáticos, antes a ver los hiperbóreos, primera raza, los protoplasmáticos, la tercera la Lemuria, cuarta los atlantes, quinta nosotros los arios, después de esta vendrá la Coradi, la sexta y luego la séptima, la raza liliputiense, que será dirigida por Orifiel en ese caso. Bueno, entonces Yahvé decide caerse espiritualmente, echa la piedra y comienza a desarrollar el ego y se vuelve un jerarca de demonios aquí en el planeta, y es el que ha cundido pues toda la magia negra anticrística, como nos enseña el maestro Samuel Ambor en el libro La Revolución de Bel, que allí podemos revisarlo. Es un libro extraordinario. A su vez cuentan allí acerca de Belcebú, que la Biblia cuenta que allí iban y hacían pactos y todo aquello. Belcebú se volvió demoniazo, era un hombre especial de Dios, pero luego se volvió un demoniazo. Otro es el caso de Lucifer que vimos, el ángel, Dios que se cayó y también se volvió otro demoniazo, y se arrasó un tercio de los ángeles del cielo. Otros tenemos Moloch, otro Baal, otro Andramelech, Lucífugo, Arimán, y más pues que ahí está la documentación, el libro La Revolución de Bel, del maestro Samuel Ambeor resurrecto. Y muchos de otras galaxias, universos que han llegado acá con sus naves, se han caído espiritualmente. Unos han llegado con cuerpo físico en sus naves y otros han reencarnado, han nacido acá en el planeta y se han desviado el camino de la luz. Entonces, al volverse magos negros, no es que ellos mueren cuando dejan el cuerpo físico, sino que viven despiertos para el mal en la parte astral de ciertas regiones de la naturaleza. Entonces ellos están allí, tienen su comarca, tienen sus discípulos, sus templos, etcétera, etcétera. Incluso llegan hasta un sexto cielo, sexta dimensión, queriendo pasar a esas dimensiones, llegan a una quinta que es el mundo mental y astral. A la sexta también pues allá hubo guerra entre los dioses y diosas, y Michael lanzó a los infiernos a Lucifer y todos esos Luciferes demoniazos de los cielos que cayeron pues acá en el planeta. Pues imagínate todo lo que hay acá en el planeta, ¿eh? Una genealogía especial de dioses, diosas, unos caídos, otros de piel espíritu, otros que se han caído y se han levantado, otros que han disuelto sus poderes y vueltas se han levantado, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante el planeta Tierra. Al caerse espiritualmente un dios, comienza a desarrollar el ego, Potilge, las 7 cabezas de legión, 10.000 demonios, 2 demonios más que se relacionan con los trabajos de Hércules y a su vez las 3 furias, y comienzan a hacer el mal pues sobre la faz de la tierra. Si mueren dejan esos cuerpos físicos, pero ellos siguen latentes, vivos en el mundo astral inferior. Allá siguen sus planes y ocupan personas para que se den sus planes en los mundos físicos.
Pues hay que andar siempre protegido en nombre de la Santísima Trinidad, de Dios el Cristo, y obviamente de Cristo Satanás, Cristo Lucifer, que ante eso tiemblan aquellos demoniazos del Averno y los conjuramos en el nombre del Cristo. Y la invocación la conjuración de los 7 del sabio Salomón. Bien, imagínate que nosotros pues ya hemos pasado también por el infierno, toda la humanidad, ¿cuántas veces? No sería la primera, si no nos autorrealizamos, mejor autorrealicémonos, pero allá que cada quien decida pues. Pero en ese caso, el ego que ahora tenemos nosotros, toda la humanidad, es de un ciclo de 108 vidas, porque antes ya en otros ciclos rodamos para el Averno y bueno, hemos salido y acá estamos, todos mismos, en general, toda la humanidad, y eso se ve en planetas, universos, galaxias, etc. Pero el ego de estos personajes no ha sido desintegrado todavía desde la primera vez que se cayeron espiritualmente. Entonces imagínate, tienen el ego de millonadas de años. Son terribles, lógicamente. Una cosa es una persona que tiene el ego de un ciclo de 108 vidas, y otra cosa es uno de estos personajes que vemos que tiene el ego de millonadas de años, porque ellos aún no han sido disueltos en el Averno. Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué no los disuelve? ¿Por qué no los destruye? El maestro Garacuchinis le pregunta al maestro Samael Aun Weor, ¿quién es más poderoso, Dios o el demonio? Lógicamente el maestro Samael le responde Dios. Entonces, ¿por qué siendo tan poderoso no disuelve, no los destruye a los otros? El maestro Samael Aun Weor les responde, porque les es útil, son necesarios. Lógicamente, imagínate esos opuestos, si no hubieran, ¿cómo se levantaran los dioses más exaltados hacia creadores de dioses de universos? Galaxias, planetas. Se necesita un opuesto para que los foguee, los pula. ¿Te das cuenta? Pues ahí está esos misterios. Pero tarde o temprano serán destruidos si no se rectifican. Tal es el caso, por ejemplo, de Belcebú, venerable maestro gnóstico, que en estos tiempos está en el camino de la cristificación, y que el arcángel Samael Aun Weor, el quinto de los 7, como nos enseña la revolución de Bel, lo ayudó para que se revolucione su conciencia, se salga de las huestes de Yahvé y de los demonios del Averno y se vuelva al camino de Dios, de la luz, de Dios manifestado y manifestado. Entonces el maestro Samael en el astral se hizo amigo de él y le fue enseñando la divina gnosis de Dios, de Jesucristo, la real. Entendió que estaba confundido Belcebú y que Yahvé y todos sus demonios lo engarzaron para el Averno, y entendió el camino de Cristo, de Dios, de la divinidad, y ahora está en las filas, en síntesis, de la revolución de la conciencia, del camino de Dios manifestado y manifestado, como alma y espíritu eterno de Dios. ¿Te das cuenta? Es un venerable maestro gnóstico de logias blancas. Entonces ahora sí, lo podemos invocar en el nombre del Cristo, la Santísima Trinidad, conversar, hablar con él, porque la gnosis es científica y este centro de ufología también, comprobable. Pero si una persona va a estarse pactando con los demonios caídos, estate cometiendo terribles errores. ¿Cómo te vas a pactar con alguien que está peor que tú, pues? ¿No ves que ellos deben archikarmas a los cielos, a la ley divina, por los errores que han cometido en millonadas de años? Entonces, ¿cómo te vas a pactar a una persona así? No, no te conviene. Páctate con las energías divinas de Dios que ya vimos. Ellas también te dan salud, dinero, amor, mujeres, aromas, perfumes, las energías sagradas que vimos anteriormente. En el caso de los demonios del Averno, te van a esclavizar. Si sales en la noche en astral, te van a llevar a sus guaridas, te van a programar para que vengas al mundo físico y haga lo que ellos quieran. Vas a ser esclavo de ellos. ¿Te das cuenta? No te conviene. Que tienen secretos para dinero, salud, amor, mujeres también, lógico. ¿No ves que ellos han sido antes maestros de cámara 33 de los cielos y luego se han vuelto para el Averno, que tienen esos secretos y eso les enseñan a sus discípulos? Pero en cámaras de logias blancas también está la sabiduría, pues lógico.
Pero acuérdate que la sabiduría está en el piso y la amistad es el mejor elixir para ir rescatando aquella sabiduría y sacando lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Que tenga entendimiento, que entienda. Muy bien. Entonces ya vemos el caso de terribles demoniazos que están en una situación terrible. Además, el arcángel Samael Ambeor, por órdenes de Dios, de la divinidad, la Santísima Trinidad, por órdenes del Padre Dios único universal, por órdenes de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, el Señor Jehová, Dios representante de los dioses celestiales, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Caluchuanga, Odín, Wotan, Thor, etc., ordenan encarcelar al ángel Dios caído Yahvé, que antes sí era digno de adoración, pero luego se cayó espiritualmente. ¿Cómo lo vas a seguir adorando? Mejor ahí toma la Biblia con el nombre de Jehová, porque antes Yahvé era un Dios poderoso, pero luego se volvió un demoniazo. Ya demonio, ¿para qué lo vas a adorar? Pero si tú quieres seguir el camino de logias negras, pues es anticrísticas, es vuestra decisión aquello. Bien, pero hay que saber claramente quiénes están de pie ante el Espíritu, ante Dios, ante la divinidad, y quiénes están destronados para verlo, y que cada quien decida pues a qué bando quiere pertenecer, libre albedrío de cada quien. Y eso no, ¿para qué se va a ofuscar? Bien, entonces en ese caso Belcebú se revolucionó para el camino de Dios. Lo mismo hizo Astarot. Astarot también era un hombre Dios poderosísimo, luego se volvió un demoniazo y luego se desvió para las filas anticrísticas, lógicamente. Y se volvió un demoniazo Astarot también. Pero luego se rectificó y ahora está en las filas de las logias blancas. A propósito, nos cuenta el maestro Samael Ambeor que Astarot siguió también el camino de Belcebú, ¿ves? Y que a la vez es su sobrino o sobrina. En síntesis, su hermana tuvo un hijo y allí pidió el arcángel Samael Ambeor que le den cuerpo físico para que nazca acá en el planeta. Entonces Astarot todavía, si no ha perdido ese cuerpo físico, está caminando por las calzadas de Colombia o en algún lugar del planeta. Ubicada allí quien ha sido la hermana física del maestro Samael Ambeor, y ahí nos cuenta esa descendencia, el maestro Samael Ambeor, ahí nos cuenta ese nacimiento de Astarot, el que fue antes demonio y ahora está en el camino del Cristo de Dios. Nos cuenta, eso nos cuenta el maestro por allí en aquellas anécdotas sobre lo que es los negocios cósmicos con la ley divina, karmas, dharmas y todo aquello. Importante, estimados, estimadas, ir comprendiendo estos misterios tan trascendentales que estamos aquí tratando, viendo, lógicamente. Y es importante, como esoteristas, comprender todo esto, lógicamente. Otra que se ha vuelto hacia el camino de Dios es Mariela. Cuenta el maestro ahí en la Revolución de Ver que era también una venerable maga negra y se volvió al camino ahora de Dios. Diferente es el caso de los famosos bonzos y dukpas. Hay una confusión que algunos no comprenden quiénes son de Dios, de Cristo, y quiénes son de la Verna. Los bonzos son magos negros y los dukpas son magos negros, dice el común, y hasta no tanto el común porque muchos esoteristas se han confundido totalmente en aquello. Entonces el maestro Samael Ambeor aclara que los dukpas son magos negros del Averno, anticrísticos, los dukpas. En el caso de los bonzos, son venerables maestros de las logias blancas, de Dios manifestado e inmanifestado. Si no, pues, o te autorrealizas, son tajantes. Tajantes. Importante entender esto, estimados, estimadas,
y no andarnos confundiendo. El caso de Santa María, venerable maestra de las logias blancas, que está en sus procesos espirituales muy superiores. Entonces, Santa María también ha sido confundida por muchos esoteristas, que algunos creen que Santa María era un demoniazo, ¿no? Lo que pasa que bajó a los mundos infiernos a aprender allí magia, date cuenta, por órdenes de su padre espiritual. Eso nos aclara el maestro Samuel Ambeor en una conferencia a viva voz. Entonces Santa María se sabe los misterios de los cielos, los mundos y los infiernos. Qué trascendental el caso de Santa María de las Antillas. Entonces esta venerable maestra, lógicamente, tiene todos esos misterios tan trascendentales. Y se sabe todos esos misterios. Hay la sabiduría de los paramitas de allá de Oriente, que a ellos, el Leo, los magos negros, las magas negras, obviamente no los pueden engañar, porque esos maestros van más allá de los falsos códices morales. Obviamente son maestros muy revolucionarios y revolucionarias que hacen cosas que parece que son malas y pecaminosas, pero en el fondo no lo son, y lo hacen para que justamente otros se enreden en su ego, en sus falsas personalidades, y los cataloguen, los critiquen, les digan un montón de cosas. ¿Y para qué hacen eso? Cuenta que un maestro por allá, por esas tierras, hacía cosas raras, como por ejemplo se ponía a caminar en cuatro delante de los discípulos, y bueno, hacía cosas muy extrañas, pero que parecían pecado, pero no era. Uno de los discípulos le preguntó: bueno, maestro, ¿por qué usted hace todas estas cosas tan extrañas? Es que necesito ratas de laboratorio. Así le contestó. ¿Para qué? Para que se trague los cascarones de él que estaba eliminando. Uno cuando critica a gente que está eliminando el ego, se come cascarones de los egos que esa persona estaba eliminando, por la crítica. Entonces los paramitas tienen una sabiduría impresionante, y ellos se desfanatizan de todos los falsos conceptos y preconceptos, falsas moralidades y todo aquello. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, tú ellos les puedes ver con una de vodka, una de ron, tranquilamente, y otro esoterista le ve y dice: esta persona es ta. Total, otra persona llevaba eso, tal vez para remedio. O quieres tomar eso, toma, pon unas gotas en unos 4 galones de agua y tómate eso todo el día. Vas a ver cómo te va a caer súper bien. Bueno, los paramitas tienen una sabiduría impresionante, estimados, estimadas. Entonces, no hay que confundirnos con los que realmente son demonios del Averno y con los que algunos confunden creyendo que son dioses. Eran antes dioses, como ya vimos el caso de Yahvé, Lucifer, Moloch, Andramelech, Lucífugo, Arimán, entre otros, Satanel, y luego se desviaron y se volvieron pues terribles jerarcas del Averno. El arcángel Samuel Ambeor, Dios, la divinidad de los dioses diosas, le ordena, y él cumple esa misión por bien de nosotros, y encarcela toda esta demoniada en los infiernos de la naturaleza. Y es por eso que en estos tiempos estamos recibiendo estas enseñanzas públicamente, y como dice el maestro, nada ni nadie podrá contra esto, sino esto se expandirá por todo lado, y no podrán con las huestes tenebrosas combatir a la luz. Y obviamente el que nos defiende es el Cristo Samuel Ambeor, la Santísima Trinidad, Dios, la divinidad. Y la luz de la divina gnosis jesucristiana sale públicamente hacia la conciencia de la humanidad, para bien de todas las conciencias que anhelemos revolucionarnos, lógicamente. En el libro La Revolución de Bel tenemos allí majestuosamente estas cátedras,
Y acordémonos que todos aquellos demonios, Lucifer, Yahvé, Moloch, etc., están encarcelados en ciertas lunas, pero no están siendo desintegrados todavía. Allá por la época de Capricornio, ahorita estamos en la era de Acuario, será unos 2100 y pico de años. En la era de Capricornio les darán cuerpo físico para ver si quieren rectificarse. Bueno, ¿y por qué a terribles demoniazos les dan cuerpo físico? Ya vimos que han servido de opuesto para que se levanten dioses, diosas exaltados en todas estas razas aquí en la tierra. Entonces, lógicamente, allá les darán esos cuerpos físicos y a ver qué hacen. Si se rectifican, entonces será como el caso de Belcebú o de Astaroth y volverán a la luz. Si no se rectifican, pues lógicamente rodarán para el Averno, y allí Cristo Satanás lógicamente los destrozará al mago, a la maga negra. ¿Quién es ese? Los egos de ellos. O sea, Yahvé, esa luz preciosa, chispa divina que fue antes, se hizo Dios, pasando por todos los ciclos que vimos antes. Luego se cayó espiritualmente. Si no se rectifica ahora cuando le den cuerpo físico en la era de Capricornio, rodará para el Averno y Cristo Satanás le hará pedazos todas esas 7 cabezas de legión, 10.000 diablos que ha creado, 12 demoniazos más que se relacionan con los trabajos de Hércules, 3 furias. Entonces imagínate cómo es Cristo Satanás, destrozará a todo el mago negro, pero a él, a Lucifer, a Yahvé, esas chispas divinas, los dejará puros nuevamente, perderán todos sus grados de dioses, diosas, poderes, pero quedarán nuevamente como la chispa divina Lucifer, la chispa divina Yahvé, la chispa divina Moloch. Y luego de nuevo comenzarán sus procesos evolutivos, reino mineral, vegetal, animal, y llegarán al estatus humanos y a ver qué hacen de nuevo. Se levantan otra vez a dioses, diosas, se vuelven paisanos comunes y corrientes, sombras, que no quieren autorrealizarse, o se vuelven nuevamente demoniazos del Averno, a ver qué hacen. Entonces, estos misterios pues tengámoslo en claro, y ahora sí hemos visto clarito quiénes son los dioses, diosas, de Dios manifestado e inmanifestado, para concluir cómo se es espíritu eterno y cómo se es alma. La gente quiere adorar a Lucifer porque sabe que hay muchos misterios, ¿te das cuenta? Como vemos, la gente quiere adorar a Cristo Satanás, pero se pega una revoloteada de esas buenas, una afanesca, una enredadera de esas buenas, una confusión terrible, y comienzan a adorar a Lucifer, el ángel caído, y a Satanel o Satanás, el ángel Dios caído. Y ahí sí se fueron ya para el Averno porque están adorando a demonios. Acuérdate que ellos también tienen majestuosos templos en el astral, en el mental y en los mundos infiernos. Entonces la gente se confunde, queriendo adorar a la real energía sagrada de Christus Satanás y Christus Lucifer, de Dios. Entonces hay que tener claridad. ¿Quieres adorar esas energías? Lo estudio Quenz, capacítate, y obviamente amor, varones, así como la princesa Draupadi y sus maridos, al mismo tiempo bendecida por Dios, vas a dar todo lo que tú quieras, pero incluso vas a emerger, como imagínate al rey David, Salomón, Krishna, Zeus, a dioses, diosas, ¿te das cuenta? Vas a padecer esas situaciones que van a padecer los que hemos visto, si es que no se rectifican y se corrigen, lógicamente. Entonces, tengamos claridad conceptual. Atentamente, Quenz, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samael Ambeor. Y obviamente este sol conscientivo, si estás practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puedes sembrarlo a nivel planeta. Ya sembrado, puedes federarlo o confederarlo en la capital matriz del gnosticismo universal, el oficial superior Samuel Ambeor, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, American Planeta, federarlo o confederarlo a otras sedes hermanas gnósticas existentes en el planeta de las 3 etapas Sumulumams Avatara, libremente la humanidad. Ya siendo miembro de este sol conscientivo, representándolo, etcétera, puedes fundar, puedes organizar otras órdenes esotéricas de ciencia, arte y filosofía mística, parte de las instituciones gnósticas,
y seguir representando las instituciones gnósticas, lógicamente. O puedes asistir libremente a la religión que tú quieras, al partido de política que tú quieras, y seguir siendo parte del gnosticismo universal como miembro activo o estudiante, etc. También puedes fundar este Sol Conscientivo de Cuenca en un orden dirigido para tus familiares y amistades y les das el mismo temario. Ahí está organizado con la cámara pública, con la Pensum Trientino, la cámara pre-básica, pre-avanzada, luego la cámara básica, Pensum Trientino, la cámara pre-básica, pre-avanzada, luego la cámara básica, avanzada, el Pensum Arca Coradí, el Shalom de Meditación Praxis y las iniciáticas Sheras del Nibú. Si anhelas, puedes pasar libremente, si tú quieres, a la Gnosis Religares, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, en las sedes internacionales que se tiene la parte de Gnosis Religares, o mantenerte en el primer nivel gnostizante. Y seguiremos. Atentamente, Switcher Taf, instructor. Puedes ahí suscribirte al canal en YouTube, en Facebook y participar de las cámaras vía online a nivel planeta. Recuerda que en YouTube tienes una opción allí, ya después de que se carguen bien los videos, una opción para traducir el idioma y puedes escuchar esto pues en todos los idiomas que están disponibles ya en YouTube para la humanidad. Paz inverencial, estimados, estimadas.